Localización. Bien, después de haber visto cómo hemos visto la atención, vamos a dedicarnos a la localización. Localizar un objeto es fundamental para movernos. Es decir, si yo quiero levantarme ahora mismo de la mesa y quiero ir, por ejemplo, pues a mi cuarto a recoger el móvil, por ejemplo, tendría que levantarme y sortear una serie de obstáculos hasta alcanzar el objeto que estoy buscando. Y para eso, pues necesito tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Por un lado, debo separar unos objetos de otros. Pues, por ejemplo, debo separar lo que es la puerta del resto del mobiliario para poder pasar por la puerta sin chocar, ¿verdad? Debo ir separándome o debo ir distinguiendo entre lo que serían los diferentes muebles, los sillones, etcétera, e ir sorteando esos obstáculos para poder alcanzar la habitación. Y luego, evidentemente, tendré que separar todos los objetos que tengo a mi alrededor para llegar a localizar el móvil y por lo tanto poder cogerlo. Bien, eso respecto a lo que sería la separación de objetos. Pero no solo tengo que separar los objetos para poder llegar hasta el cuarto. Además, tengo que tener muy claro cuál es la dimensión, o sea, la distancia a nivel tridimensional que hay entre mi persona y el objeto. Es decir, tengo que ver, por ejemplo, la distancia que tengo hasta la puerta, puesto que veo en tres dimensiones. Y tendré que situar la puerta más cerca, más lejos, ¿de acuerdo? Y para eso existen una serie de mecanismos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias, desde que somos prácticamente bebés hasta que llegamos pues a ciertas edades, ¿vale? Una vez que localizo la distancia, el proceso siguiente es el movimiento. Debo tener en cuenta que para llegar a la habitación yo me tengo que mover. Por lo tanto, tendré que tener en cuenta que los objetos pueden o bien moverse conmigo o no, o sea, y van quedando atrás. O sea, yo voy viendo cómo el objeto va quedando atrás mientras me voy moviendo y eso me está diciendo que yo me estoy moviendo. Le está diciendo a mis ojos que se mueve mi cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas son necesarias tenerlas en cuenta con respecto a la localización. Vamos a empezar por la primera, que sería la separación de objetos. Bien, la separación de objetos es muy importante, puesto que en un principio pues percibimos o recibimos una gran cantidad de estímulos brillantes, de muchos colores. Entonces digamos que necesitamos separar los diferentes estímulos y organizarlos o reorganizarlos para que tengan sentido. Esto es lo que va a estudiar la Gestalt, que vimos más o menos ya en... Esto lo he escrito mal, un segundo. Madre mía. Vamos a ponerlo otra vez. Como ya digo, esto lo va a estudiar la Gestalt, ¿vale? La escuela de la forma, que ya vimos en el tema 1. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en la separación de los objetos es la figura y el fondo. Bien, la figura es aquello que aparece más claramente ante mí, ¿no? Es aquello que tiene más claridad, mejor definido, ¿vale? Pues lo que está mejor definido y por lo tanto es más claro es la figura, mientras que el fondo suele ser más indefinido que la figura. No suele tener a lo mejor un color concreto, ni líneas ni nada, ¿vale? Mientras más pequeña sea una figura, o sea, mientras más pequeño sea algo que pintemos, como esto, mejor se va a notar el fondo, porque lo más pequeño siempre lo vamos a considerar figura, frente a lo más grande, que lo vamos a considerar, o más amplio, que lo vamos a considerar fondo. Porque mientras más pequeño, más limitado esto, o sea, más claros están los límites y mejor se ve esa figura, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que esto se entienda bien, ¿vale? Fijaros bien, si nos encontramos aquí con este dibujo, veis que las figuras serían estas dos y la razón está bastante clara y es que está más definida. Veis los límites claramente definidos frente a un fondo, ¿verdad? Que sería esto, que no tenemos muy claro qué sería, ¿no? Un tono así grisáceo. Lo mismo podemos decir respecto al dragón, ¿verdad? Que tenemos aquí, ¿veis?
tenemos un fondo menos definido frente a unas líneas más claras y mejor definidas que serían el dragón. O, por ejemplo, esta naturaleza muerta que está aquí representada, donde tendríamos pues, las piedras, ¿vale? Tenemos aquí una planta, bueno, no sé si se llama naturaleza muerta, pero bueno, aquí tenemos una planta, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos bambú. Y vemos como el fondo, ¿veis? Es más indefinido, no tiene nada concreto, simplemente es un color, ¿verdad? Pero no tiene límites concretos. Entonces, de alguna manera, ese es el fondo frente a lo que sería la forma. Sin embargo, la forma y el fondo es una construcción mental y esto lo demuestra muy bien la Gestalt cuando utiliza esas ilusiones perceptivas en las que el fondo y la forma pues se confunden, ¿no? Fijaros bien en este dibujito que tenéis aquí, donde existe, como veis, una copa, veis la copa aquí, ¿verdad? Con el límite, ¿veis la copa? Sí, ¿verdad? Se ve muy bien la copa aquí, ¿vale? Por un lado tenemos una copa, ¿vale? Podemos también, por ejemplo, percibir lo que son los mexicanos, los veis aquí, ¿no? ¿Veis al mexicano este con la guitarra? ¿Lo veis? Sí, ¿verdad? ¿Lo veis aquí? ¿Eh? Vale, entonces tenemos la copa, los mexicanos, los ancianos, que también se ven muy bien al principio, ¿veis? Aquí tenemos la anciana con su pelo blanco, ¿veis el pelo, verdad? La nariz, que sería el brazo del mexicano, la nariz del anciano igual, ¿de acuerdo? La oreja del anciano, que curiosamente también podemos percibir aquí un arco, ¿veis el arco? Con otro arco aquí dentro, donde existe una chica que está saliendo, ¿vale? Y esto sería como una especie de calle. Entonces, fijaros bien que en este dibujo puede ser figura o fondo cualquier cosa. Depende de cómo veamos o cómo miremos. La escuela de la Gestalt dice que no podemos ver más de una figura a la vez. Es decir, en el momento que mi mente resalta a los mexicanos, difícilmente ve lo demás. Puedo pensar que está ahí, pero no lo veo, ¿vale? O sea, no lo estoy procesando. Esa información no la proceso, porque el fondo se queda indefinido en mi mente, ¿de acuerdo? Y lo mismo si nos vamos aquí a este dibujo, por ejemplo, como tenemos el saxofonista que está en oscuro, lo veis aquí, ¿no? El hombre de oscuro con su saxofón, ¿veis el saxofón? ¿Veis? ¿Eh? O la chica, ¿no? Donde se ve aquí el pelo, ¿veis? Este es el pelo, aquí estaría una parte de la cara que no se ve, ¿veis, no? Y simplemente los ojos, ¿vale? La nariz, la boca. Entonces, depende de lo que veamos, vemos el saxofonista o vemos a la chica, ¿de acuerdo? Entonces, un poco el planteamiento de la Gestalt, que como digo, esto es una construcción mental y lo demuestra de esta manera. Por otro lado, también podemos plantearnos o podemos defender la idea de que existe un fondo cuando escuchamos los sonidos. Cuando escuchamos los sonidos, si hay un fondo de ruido y escuchamos, por ejemplo, pues no sé, junto con el ruido de la calle escuchamos hablar, por ejemplo, a otra persona con la que vamos caminando. Estamos traduciendo la figura, digamos, sería el sonido más cercano que estamos procesando y el ruido de fondo sean los coches pasando y a lo mejor otra gente charlando. Pasemos ahora a la agrupación de objetos que también forman parte como digo, de lo que sería la separación de los objetos. Entonces tenemos por un lado la figura fonda, que ya hemos visto antes, y vamos a ver la agrupación de los objetos. Lo que tenemos aquí, este dibujo que tenemos aquí, lo vamos a ver bien, ¿vale? Un poquito más abajo, ahí. Lo que tenemos aquí lo estudia la Gestalt y es un poco ambiguo. ¿Por qué? Pues porque podemos, por ejemplo, unir los puntos de esta manera y sería correcto. Hay gente que lo hará así. Los podríamos hacer a nivel vertical, así, y tendría sentido. Podríamos incluso relacionarlos entre sí de forma... no me sale la palabra ahora. Oblicua, ¿no? Y también sería correcto, ¿no? Porque es bastante ambiguo. Pero hagamos una cosa, hagamos un ejemplo. ¿Y si juntamos, por ejemplo, de forma vertical los círculos? Es decir, si disminuimos la distancia entre los círculos. ¿Vale? ¿Qué pasará? Pues probablemente, sé que pinto un poco mal, pero imaginaos que esto está recto, ¿vale? Pues probablemente juntaremos, ¿no? Las cosas así, pero no las haremos, o sea, lo haremos en vertical, haremos líneas verticales visualmente, pero no las haremos horizontales, porque tendemos a unir aquello que está más cerca.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de simplemente esto, tenemos la misma distancia, pero son de colores diferentes? Vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, un color rojo, ¿vale? Fijaros bien, rojo. Me cachis. ¿Vale? Vamos a hacerlo mejor todavía, para que se quede más claro. Vamos a hacer esto. Fijaros bien, imaginemos que ponemos un tono rojo, a ver aquí, o por ejemplo amarillo y verde, que son más grandes y son más fáciles de pintar, ¿vale? Amarillo, amarillo, no, pues no se pinta muy bien, pero bueno. Ay, perdón. Y verde, ¿no? Por ejemplo. Si ponemos de colores los objetos que tenemos ante nosotros, lo más probable es que juntemos los del mismo color, ¿verdad? Por un lado, frente a los que son de otro color por el otro. Da igual si lo hacemos de manera horizontal, ¿eh? También veríamos los amarillos en esta primera línea, en la segunda la verde, y haremos líneas horizontales en lugar de líneas verticales. ¿Por qué? Pues porque en este caso es lo que nos hace, o sea, visualmente es como funcionamos. Y curiosamente, cuando pintamos de colores los objetos nos parecen más cercanos. Sería también a nivel de forma, no solamente a nivel de color. Por ejemplo, si yo me encuentro con una serie de formas parecidas, como aquí, ¿no? Lo más común es que yo una esas formas semejantes y haga líneas, ¿verdad? Líneas así. Poca gente unirá los cuadrados con los círculos para hacer una línea vertical. Todo el mundo una línea horizontal visual. ¿Por qué? Porque pensamos además que aquello que se parece a nivel de colores y a nivel de forma está más cerca. Creemos que, no sé, visualmente nos parece más cercano, aunque necesariamente pues no sea así. Todo esto lo recoge la Gestalt en una serie de leyes o principios que son los que tenéis aquí. ¿Vale? Voy a pintado aquí. Un segundo. Y no he borrado esto. ¿Vale? Una serie de principios. Fijaros bien, el de proximidad. Normalmente vamos a unir las cosas que están más cercanas y vamos a separar lo más alejado. En este caso son todos iguales, son líneas de la misma distancia, ¿vale? Son igual de grandes, pero unimos lo que está más cerca, misma distancia no igual de grande de alto, unimos lo que está más cerca y separamos lo que está más lejos, ¿vale? Y eso se llama principio de proximidad. Luego estaría otro principio que es el de continuidad. Veis que aquí, por ejemplo, pues vamos a intentar hacer una continuidad respecto, ¿no?, al cubo. Pinto muy mal, lo reconozco. Lo veis, ¿verdad? Y tendemos pues a crear ese cubo para seguir una continuidad y no estar, pues, no sé, una línea, un círculo, que eso no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Intentamos darle sentido a aquello que vemos. Luego estaría lo que se llama ley de semejanza. La ley de semejanza, que ya la hemos visto antes, que como veis unimos cosas parecidas y separamos cosas diferentes. Entonces, fijaros, unimos los triángulos, los cuadrados, o rectángulos, perdón, círculos, ¿vale? Etcétera. Y así es como vamos creando, pues, una visión generalizada, ¿no?, de aquello que vemos. Eso lo hacemos también con el sonido. Si escuchamos un sonido partido, por ejemplo, escuchamos esto, normalmente vamos a ver, vamos a unir como pares de sonido, ¿no? De dos golpes, dos golpes, dos golpes, ¿no? Si escucháramos, uniríamos los cuatro golpes, dos golpes, ¿vale? O tres golpes, dos golpes, no sé cuántos he dado, pero bueno, que iríamos uniendo aquello que está más cerca frente a lo que está más separado. Haremos lo mismo con la proximidad o con la semejanza. Si el sonido se parece, sea del mismo instrumento, solemos juntarlo, unirlo, frente a otro de otro instrumento distinto. En ese sentido, la ley de semejanza también se puede aplicar al ámbito auditivo, es decir, al oído. Y por último tendríamos la ley de cierre. Cuando algo falta, nuestra mente completa aquello que falta. Por ejemplo, aquí pues completaría la línea del triángulo, ¿vale?, para darle forma cerrada y completa. Y bueno, pues hasta aquí básicamente serían los principios de lo que sería la Gestalt. Y como habéis visto, lo que ayuda o lo que nos ayuda es un poco darle sentido a ese mundo separando, uniendo objetos
La separación y la unión de los objetos, la agrupación, cómo agrupamos, cómo separamos, cómo unimos y separamos objetos, la figura y el fondo, y es aquello que nos ayuda un poco a ir situándonos en nuestro mundo frente a todos los estímulos que vamos percibiendo, a nivel visual sobre todo. Bien, pues hasta aquí sería el principio de la separación de objetos. Vamos a pasar ahora a explicar lo que sería la percepción de la distancia.